revelado la sorprendente y conmovedora acción de una mujer ante el llanto del bebé millonario e inesperadamente aparecido en su vida. El sonido desgarrador atravesó la noche como un eco de desesperación. María, con el cansancio marcando su rostro y sus manos cargando el peso de un día arduo de trabajo, se detuvo en seco. Durante años había aprendido a ignorar la fatiga que la devoraba mientras limpiaba casas ajenas y vendía quesadillas en la plaza. Pero este llanto, tan agudo y ansioso, la hizo detenerse. Se acercó, guiada por el instinto de madre que no podía ignorar, desechando las miradas ajenas que la seguían con desdén. Apenas un par de pasos la llevaron hasta una lujosa camioneta, cuyo brillo parecía burlarse de la oscuridad que la rodeaba. Al asomarse, encontró a un joven padre en apuros, su expresión llena de angustia. María sintió que su corazón se apretaba, no solo por el pequeño que lloraba, sino por el desasosiego que emanaba aquel hombre, un empresario conocido por su orgullo y su desprecio hacia quienes no disfrutaban de su misma fortuna. A pesar de los muros invisibles que levantaba la diferencia de clases, una conexión inexplicable chisporroteaba en el aire entre ellos. La soledad que ambos compartían parecía un puente, una posibilidad de amistad que ninguno se atrevía a nombrar. Sin embargo, la voz de su propia realidad la empezó a asfixiar, con su hoja de trabajo apilada hasta lo más alto y su hija enferma esperando en casa. En la muchedumbre de fondo aparecían sus dilemas. María comenzó a cuestionarse. ¿Debería arriesgarse a involucrarse con alguien que provenía de un mundo tan distinto? Una oportunidad de cambiar su vida se dibujaba ante sus ojos. ¿Pero a qué costo? Las decisiones que había tomado por su hija la llenaban de orgullo y al mismo tiempo de un miedo que le erizaba la piel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el hombre intentaba calmar al bebé, su angustia reverberaba en el entorno. María se debatía en un vaivén emocional. Tenía suficiente experiencia con la lucha diaria, pero el dilema ahora era más profundo. Aceptar la ayuda que podría significar la vida o seguir el camino de la dignidad. La idea de traicionar sus principios la sumía en una crisis difícil de soportar. ¿Qué significaría para su madre? ¿Estaba dispuesta a convertir su vida en la de un experimento social? Y cuando la noticia de la recaída de su hija le llegó como un balde de agua fría, el desasosiego se transformó en un monstruo en su pecho. El tratamiento, costoso y desesperante, solo podía ser cubierto por alguien con la fortuna de aquel hombre. Los llantos del bebé resonaban como ecos de su propia desesperación. María sintió que su mundo se desmoronaba. Las presiones se acumulaban, y el futuro de su pequeña pendía de un hilo, al borde de una decisión que podía cambiarlo todo. Se encontraba en el umbral, con el peso del destino pesando sobre sus hombros. ¿Qué elegirá María en su búsqueda de la verdadera riqueza? La angustia de esa decisión se adueñaba de su mente, dejando un rastro de incertidumbre que no desaparecería fácilmente. Un aire pesado se instaló en el pecho de María. Las paredes de su mundo parecían cerrarse más y más, limitando sus decisiones a un par de caminos. Se dio cuenta de que la angustia que sentía no era solo por la enfermedad de su hija, sino por el miedo a aceptar cualquier tipo de ayuda que pudiera entrañar una carga emocional. Su mente luchaba en una batalla interna. En el fondo, sabía que aquel encuentro podía ser un pivotante en su vida, pero la manera en que se sentía tratada, como una mera espectadora de una historia de riqueza y privilegios, le producía desconfianza. El rostro del empresario era un mapa de frustración. Su mirada errante mostraba el mismo desasosiego que María sentía. Cualquier conexión que pudiesen compartir parecía irse por el desagüe de la realidad socioeconómica. Era obvio que él había navegado en aguas más tranquilas y garantizadas que las de ella. Consciente de esos contrastes, comenzó a acumular estrategias en su mente, evaluando si podría sacar provecho de su situación. ¿Acaso sería posible elaborar una relación basada en algo más que su contexto socioeconómico?
María observó cómo el hombre trataba de calmar al bebé con movimientos suaves y dulces palabras. De pronto, su rostro se iluminó, como si la esperanza flotara en el aire, y ella sintió el impulso de unirse a su esfuerzo. Sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más, colocando su mano en el pequeño brazo del niño, ofreciendo su calma. La madre que siempre había sido en su esencia emergía, en contraste con la tensión de la mujer trabajadora que luchaba por llegar a fin de mes. «Déjame ayudar», dijo, su voz temblorosa pero firme. Esa simple declaración pareció romper el hielo que bloqueaba la conexión entre ellos. Con una mezcla de asombro y gratitud, el hombre asintió. Fue demasiado alto el precio de su orgullo el que tuvo que sacrificar. En ese instante, comprendió que aunque sus mundos eran diferentes, había algo que los podría unir: la vulnerabilidad de ser padres. Mientras comenzaban a establecer una regüesera conversación, las barreras empezaron a desmoronarse lentamente. María explicó la situación médica de su hija con un candor inesperado. El hombre, que en su mundo había sido un conquistador implacable, se volvió un escucha atento. No había plan preconcebido, solo la pura necesidad de ambos de ser vistos, escuchados y comprendidos. En el inserto de esa conexión, María se sintió fuerte, capaz de tomar decisiones deliberadas sobre su futuro, no solo impulsada por la desesperación. Había una chispa de energía en su interior, una certeza de que, ya fuese ayudándole a él o dejándose ayudar, su vida había comenzado a moverse hacia algo más grande. Sin embargo, el eco de la realidad le golpeó de nuevo con fuerza. Aquella conexión humana podría ser una ilusión efímera en su entorno volátil. Los pensamientos de su hija entrelazados con sus interacciones con el hombre le producían una adrenalina inquietante. ¿Realmente podría permitirse el lujo de construir un vínculo con alguien con más poder? Se replanteó su ambición de ser la heroína de su propia historia, y la ansiedad revivió en su pecho. Mientras esos pensamientos giraban en su cabeza, el hombre la miró fijamente, como si buscara una respuesta que ni ella misma conocía. El silencio entre ellos se volvió abrumador, resonando con preguntas no dichas. María sintió una mezcla de empoderamiento y de miedo ante lo desconocido, dándose cuenta de que la verdadera conversación apenas comenzaba entre ellos. La decisión que había considerado como inevitable estaba ahora llena de matices e interrogantes. Apenas se dio cuenta de la dirección que empezaba a tomar su vida, una segunda oportunidad se asomaba ante ella, inquietante pero liberadora. ¿Podía navegar estos nuevos mares sin perderse a sí misma? La inquietud de esa posibilidad se transformó en una lídima llamada hacia lo inesperado. María se aferró a esta nueva visión, enfrentándose a lo que vendría con la determinación de un nuevo amanecer, un paso más cerca de desvelar el verdadero significado de la riqueza. Pero cuando el hombre quebró el silencio preguntando qué esperaba de él, un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? La pregunta se deslizó entre ambos, y un giro inesperado en su destino estaba a punto de revelarse. María sintió que la pregunta del empresario la atravesaba como un rayo. Aquel momento estaba cargado de posibilidades, pero sobre todo de incertidumbre. Los ojos del hombre eran un reflejo profundo que invitaban a descubrir quién era realmente, más allá de la etiqueta de millonario. Era un enigma que la impulsaba a explorar no solo sus propios deseos, sino también sus límites. Un instante antes, pensaba que sería fácil contestar a esa pregunta. Había pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir, de proteger a su hija y cumplir con sus responsabilidades, que lo último que deseaba era depender de otro. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cuestionar su resistencia. Creo que necesitamos ser honestos el uno con el otro. Para empezar, necesito saber si realmente deseas ayudarme, o si solo buscas un alivio momentáneo para tu conciencia, dijo, sorprendida por su propia voz. Las palabras brotaron con una claridad que no había anticipado, como si el peso de las expectativas ajenas se disipara en el aire. En ese instante, María estaba desnudando su vulnerabilidad. Dejaba atrás su escudo y se enfrentaba a la posibilidad de una respuesta sincera. El empresario parpadeó, moviéndose con lentitud, como si cada palabra tuviera el potencial de cambiar el rumbo de sus vidas. No te prometo nada que no pueda cumplir.
Solo puedo ofrecerte una escucha activa, un lugar donde podrías liberar tus preocupaciones. Desde mi experiencia, eso es un buen comienzo, respondió, su tono medido y sobrio. María sintió una mezcla de alivio y escepticismo. Realmente era suficiente. La fragilidad de su situación la empujaba a replantear el significado de necesidad y apoyo. Se dio cuenta de que había entrado en una nueva fase de su vida, una en la que tendría que aprender a aceptar. Aceptar no solo la ayuda, sino también su propia imperfección como madre y como mujer. María se sintió impulsada a encontrar su voz en medio de la adversidad, a ser ella misma más allá de las etiquetas que la sociedad le había impuesto. Estaba lista para despejar las nubes que oscurecían su camino. ¿Qué hay de ti? ¿Qué esperas de mí? En este momento estoy dispuesta a ser clara y honesta, pero también necesito claridad. Desafió de nuevo, sintiéndose más fuerte, más centrada. El cambio en su energía atrajo su atención. Pasar de ser una mujer en la búsqueda de soluciones a alguien que exigía respuestas provocó un cambio inesperado también en el hombre. Él sonrió, un gesto de complicidad que pareció suavizar la situación. Quizás lo que ambos necesitamos es aceptar que esto es un proceso. Tal vez encontrar algo en lo que confiemos el uno en el otro sea el objetivo a alcanzar, sugirió, dando un giro provocativo a la conversación. Esa simple declaración resonó profundamente en ella. María se dio cuenta de que había una oportunidad valiosa en la conexión que estaba forjando. No solo se trataba de obtener ayuda para su hija, sino de desarrollar una relación basada en el respeto mutuo y el entendimiento genuino. Se sintió absorbida por ese nuevo sentido de propósito, una disposición a abrir su corazón, pero con un sentido firme de preservación. Mientras se internaba en sus pensamientos, una idea comenzó a germinar. Podría usar esta experiencia para descubrir habilidades que había mantenido ocultas, quizás incluso para forjar un camino que nunca antes imaginó. Tal vez estaba destinada a ser la arquitecta de su propia vida, ya no solo una espectadora. La conversación continuó fluyendo, cada intercambio sirviendo para desmantelar las barreras psicológicas que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la incertidumbre aún acechaba. Si se permitía avanzar, ¿realmente estaría lista para asumir el cambio radical que podría seguir? Cuando el empresario anunció que tendría que irse, María sintió un vacío inmediato. ¿Podemos encontrarnos de nuevo?, preguntó, la vulnerabilidad asomando por primera vez como algo a lo que se atrevía a aferrarse. Por supuesto, la conexión que hemos forjado es solo el comienzo. Quiero trabajar contigo en esto, respondió él, y su promesa entrelazaba la esperanza con los desafíos del futuro. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, una mezcla de miedo y emoción. Fue en ese instante que se dio cuenta de que no podía permitirse retroceder. La siguiente decisión sobre la naturaleza de su relación definiría no solo su propio camino, sino también el de su hija. Sabía que el próximo encuentro sería crucial. Mientras el hombre se alejaba, sus pensamientos se invadieron de nueva energía. ¿Estaba preparada para descolocar las piezas de su vida y construir algo nuevo sobre las ruinas de su antiguo mundo? La sensación de aventura la embargaba, pero el eco del futuro la llenaba de inquietud. La verdad sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar estaba a punto de revelarse, y la pregunta que la aguardaba era, ¿podría confrontar sus miedos y reescribir su destino? María se encontró de pie en el mismo lugar donde lo había visto partir, sus pensamientos danzando entre la emoción y el miedo. La promesa de un nuevo comienzo le despertaba un anhelo que no había sentido en años. Sin embargo, el eco de su antigua vida todavía resonaba en su mente. Las facturas acumuladas, las noches sin dormir, la presión abrumadora de ser la única responsable de su hija. A partir de esa conversación crucial, sus días comenzaron a transcurrir con una agitación renovada. Cada mañana se sentaba en su pequeño comedor, con una taza de café humeante entre las manos y miraba por la ventana, analizando las opciones que se extendían ante ella.
Decidida a no dejarse llevar por la inercia, decidió hacer ejercicios de escritura, una actividad que había relegado durante mucho tiempo a un rincón polvoriento de su memoria. Con cada palabra que plasmaba, se daba permiso a explorar no solo sus pensamientos, sino también sus emociones. Las historias que inventaba revelaban sueños olvidados y aspiraciones ocultas. Se sentía viva, como si estuviera reavivando una chispa que había sido sofocada por la rutina. Al principio, sus relatos eran fantasías, una forma de escapar de la realidad, pero a medida que profundizaba, comenzó a escribir sobre su propia vida, sobre sus luchas y victorias. El próximo encuentro con el empresario se aproximaba. El día antes, con el corazón en un puño, decidió que no solo quería ser receptora de ayuda, sino también aportar algo significativo a la conversación. Así que preparó una serie de preguntas para profundizar en sus motivaciones. ¿Qué lo había llevado a querer invertir en otras vidas? ¿Qué era para él el éxito? La mañana del encuentro llegó, y al llegar al café donde se verían, la ansiedad se apoderó de ella. Además de sus preguntas, llevó consigo una parte de su nueva escritura, un pequeño ensayo sobre lo que significaba ser madre y enfrentar adversidades. Al entrar, la calidez del lugar la envolvió como un abrazo reconfortante, pero su estómago aún revoloteaba. Al ver al empresario, una vez más admiró su presencia serena y decidida. La mañana del encuentro llegó, y al llegar al café donde se verían, la ansiedad se apoderó de ella. Además de sus preguntas, llevó consigo una parte de su nueva escritura, un pequeño ensayo sobre lo que significaba ser madre y enfrentar adversidades. Al entrar, la calidez del lugar la envolvió como un abrazo reconfortante, pero su estómago aún revoloteaba. Al ver al empresario, una vez más admiró su presencia serena y decidida. Las palabras fluyeron entre los dos, pero esta vez María tomó el control de la narrativa. Formuló sus preguntas, esperando respuestas que alinearían sus intenciones. Al escucharlo, cada respuesta era una revelación, un camino que se abría ante ella. Pero al mismo tiempo, lo que decía comenzaba a reflejar su propia luz interior. Mientras compartía su visión de la maternidad y el amor incondicional, sintió cómo sus inseguridades se erguían en el aire, una exhibición cruda y hermosa de vulnerabilidad compartida. Sin embargo, a medida que la conversación proseguía, una emoción inesperada la sobrecogió. La fuerza que había desarrollado con su escritura empezaba a despertar talentos que nunca supo que tenía. Se dio cuenta de que había empezado a construir no solo una relación con él, sino también una conexión auténtica con sus propios anhelos. La vida que había estado relegada a un segundo plano comenzaba a ganar protagonismo. Pero entonces, como una sombra que interrumpe la luz, surgió la pregunta que siempre había eludido. ¿Podía realmente permitirse soñar sin miedo a fracasar de nuevo? Su corazón latía con una mezcla de esperanza e incertidumbre, enfrentándose a su dilema más profundo. Sabía que la búsqueda del cambio no era solo un viaje hacia el éxito personal, sino que también significaba dejar de lado viejas creencias sobre la dependencia y la vulnerabilidad. Cuando el empresario le pidió que siguieran trabajando juntos, el eco de su propia voz retumbó en su mente. María se sentía cambiante, flotando entre la duda y la determinación, una danza peligrosa pero emocionante. Estaba lista para abrazar esa confusión y transformarla en fortaleza. Mientras se despedían, su corazón latía con un ímpetu desbordante. Tenía herramientas, preguntas, posibilidades, pero el camino que seguía ante ella no era solo un sendero de crecimiento, también implicaba enfrentarse a su propio reflejo, un viaje hacia la autoaceptación. A medida que el hombre se alejaba, una nueva interrogante la inquietaba. ¿Qué realidades se interpondrían en su camino hacia la autorrealización y cómo las confrontaría? Con esa incertidumbre palpitante en su pecho, María se adentró en un nuevo capítulo que prometía ser tanto desafiante como revelador. Está dispuesta a adentrarse en territorios inexplorados, donde cada decisión podría definir quién estaba destinada a ser.
A medida que los días pasaban, María se inmiscuyó cada vez más en su propio proceso de autodescubrimiento. La decisión de colaborar con el empresario se volvió un hito en su vida. Al despertarse cada mañana, la sensación de propósito se insinuaba en su interior, reemplazando la apatía que había dominado sus años anteriores. La escritura se transformó en su ritual sagrado, un espacio donde sus pensamientos encontraran un respiro ante la vorágine del día a día. Un jueves, tras una larga jornada de trabajo en la tienda de su madre, se sintió abrumada por las expectativas económicas y familiares. Sentada frente a su computadora, la pantalla brillaba como un faro en medio de una tormenta. En lugar de sucumbir a las dudas que fluían por su mente, comenzó a escribir sobre sus miedos, ese caldero de emociones que había mantenido a raya. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena? Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, una chispa de claridad brilló en su interior. Reconoció que esas preguntas no eran más que ecos de un pasado que ya no la definía. Sus dedos danzaron en el teclado, creando un discurso interior sobre la posibilidad de fallar, de asumir riesgos. Con cada palabra tecleada, se sintió más empoderada. Sus historias personales se entrelazaban con las aspiraciones que la guiaban, dejando cada vez más atrás el lastre de sus inseguridades. Mientras tanto, la ansiedad y el entusiasmo por su próxima reunión aumentaban. Antes de cada encuentro con el empresario, María dedicaba tiempo a practicar su oratoria y afinar su propuesta. Sabía que hablar de su vida no sería suficiente. Necesitaba presentar una visión clara de cómo podría contribuir a su proyecto. En su mente se formaba un plan. ¿Cómo podría su propia experiencia artística colaborar con los objetivos que discutían? Cada táctica que elaboraba era un paso hacia un futuro en el que se sentía fuerte y capaz. Un día, mientras hacía algunas correcciones a su presentación, recibió un mensaje inesperado del empresario. Quiero que pienses en una propuesta basada en tu escritura. Hay algo muy auténtico en lo que haces. Esa simple frase caló hondo en ella. La validación de su esfuerzo provocó un pequeño estallido de confianza. De repente, vislumbró la posibilidad de compartir su narrativa personal como una herramienta de conexión genuina, no solo con él, sino con una audiencia más amplia. Sin embargo, ese empoderamiento traía consigo nuevos desafíos. A medida que se aventuraba a salir de su zona de confort, los ecos de su pasado empezaron a susurrarle. En los momentos de duda, se preguntaba si estaba acostumbrada a brillar o si era solo un golpe de suerte. María resolvió entonces que dejaría de cuestionarse con tanto rigor. Aprendió que la incertidumbre era parte del proceso, y permitir que esa incomodidad la acompañara significaba abrirse a oportunidades inesperadas. Las semanas se convirtieron en un torbellino creativo. Su mente vibraba con ideas que antes consideraba inalcanzables. Sin embargo, su vida personal seguía intercediendo de forma implacable. El llanto de su hija a la distancia le recordaba su realidad, las noches en vela, las obligaciones que mantenían su mundo en equilibrio. Pero esta vez, en lugar de rendirse, comenzó a integrar esos momentos de vulnerabilidad en su discurso sobre la maternidad y el poder transformador de las historias. En la víspera de su próxima reunión, mientras revisaba sus notas, comprendió que no se trataba solo de vender una idea. Se trataba de mostrar a otros cómo sus vivencias podían inspirar y transformar. Pero en la esquina de su mente, un pensamiento inquietante aún persistía. ¿Y si no me creen? Esa inseguridad palpitaba, desafiando su renovado impulso personal, abriéndole paso a una simulación de autosabotaje. Con una mezcla de determinación y miedo, María se preparó para el encuentro del día siguiente, preguntándose si estaría lista para lidiar no solo con las expectativas externas, sino también con sus propias dudas internas. Con el corazón latiendo aceleradamente, se preguntó, ¿podré abrazar mi verdad y dejar que brille? La respuesta parecía acercarse, pero el camino hacia su revelación personal estaría marcado por desafíos aún por desentrañar. El eco del llanto de su hija retumbaba en sus oídos, una mezcla de responsabilidad y amor que la impulsaba hacia adelante.
A pesar del torbellino de emociones que experimentaba, María sabía que ese momento de vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Sin embargo, la presión de sus deberes como madre y como profesional la mantenía en un tira y afloja emocional. La mañana del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Se miró en el espejo, los ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Había ensayado su presentación durante días, pero en cada repetición los mismos miedos volvían, la sensación de insuficiencia, la sombra de la duda que susurraba, ¿y si no es suficiente? Al llegar a la oficina del empresario, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes, adornadas con el éxito de otros, parecían condenar su inseguridad. La presión del entorno era palpable. Este lugar representaba no solo una oportunidad de negocio, sino un puente hacia la validación que tanto anhelaba. Con cada paso, su intención se tornaba más reflexiva. No solo buscaba un apoyo financiero, sino un espacio donde su voz pudiera resonar. La reunión comenzó, y el empresario la saludó con una sonrisa que desarmó un poco su tensión. A medida que María empezó a presentar su propuesta, las palabras comenzaron a fluir de su interior. Compartió su historia, las formas en que su maternidad la había moldeado, cómo había canalizado sus miedos en cuentos que hablaban de amor, lucha y esperanza. En ese momento, cada palabra se sentía como un paso firmemente plantado en el suelo de su realidad. A medida que avanzaba en su presentación, notó que su voz adquiría un matiz de confianza desconocido para ella. Se estaba permitiendo ser auténtica, no solo mostrando la profesional que aspiraba a ser, sino la madre que había usado cada lágrima de su hija como inspiración. Habló de la importancia de conectar con la audiencia desde un lugar genuino, el poder de una historia bien contada. Mientras hablaba, se dieron cuenta de que las emociones que había mantenido a raya comenzaron a surgir de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran sombras que la paralizaban, sino llamas que la impulsaban. El empresario escuchaba atentamente. En sus ojos, María percibió no solo interés, sino una profunda conexión. Sin embargo, al finalizar, el nerviosismo resurgió y le formuló una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Cómo influirías tú personalmente en este proyecto? La incertidumbre nubló su mente. María nunca se había planteado esa cuestión, y la inercia del autosabotaje pareció restregarle la cara en el momento más inapropiado. Mientras su mente luchaba por articular una respuesta adecuada, solicitó un breve descanso. Se retiró a los aseos, cerrando la puerta tras de ella, y se miró en el espejo. ¿Por qué había llegado tan lejos solo para tambalearse en la última curva? Ella comprendió que su mayor fortaleza era justo aquello que temía mostrar, su autenticidad. Ese era su punto de partida. Reiniciándose con una ola de renovada claridad, decidió regresar. Saboreó su decisión, esperanzada y temerosa a la vez. Cuando abrió la puerta, se enfrentó no solo al empresario, sino a sus propias inseguridades. Sus palabras eran ahora un desafío a sus miedos. Puedo influir en este proyecto porque lo veo como una extensión de mí misma. Mis experiencias me han enseñado que el verdadero poder de una narrativa reside en su capacidad de resonar con los demás, y eso es lo que puedo ofrecer. Las miradas se cruzaron, un silencio cargado de significado llenó el aire. María se sintió más viva que nunca, pero en el fondo sabía que la pregunta dejaba una lección oscura. El camino hacia su desarrollo personal todavía tenía muchos obstáculos por venir. Una voz interna aún le advertía, esto será suficiente. En ese instante hizo su elección, sostendría su verdad y la dejaría brillar, aunque eso implique transitar caminos inciertos. Mientras salía de la reunión, sabía que no había un regreso atrás, solo el siguiente paso hacia el horizonte que estaba comenzando a dibujar. Pero un nuevo giro se presentó de forma inesperada al llegar a casa. Al abrir la puerta, se encontró con un mensaje que cambiaría todo lo que había planeado. Urgente. Necesitamos hablar sobre tu propuesta, pero hay algo que debes saber primero. Sin saberlo, el futuro que se había esforzado por controlar comenzaba a desmoronarse, llevando consigo sus nuevas certezas y cuestionando todo lo que había logrado hasta entonces. La luz tenue de la sala pareció amplificarse en contra de las sombras que se arrastraban tras de ella, mientras María se sentaba en el sofá, su corazón latiendo con fuerza. Leyó y volvió a leer el mensaje. Las palabras se convertían en un laberinto de problemas en su mente. Ante la inminente llamada, su determinación se tambaleaba nuevamente.
La vulnerabilidad se erguía en su pecho, recordándole que las respuestas no siempre venían acompañadas de certeza. Mientras aguardaba, sus pensamientos brotaban descontroladamente. ¿Qué podría haber pasado que hiciera necesario un mensaje urgente? Su intuición le decía que era algo más que una simple corrección. Con cada segundo que pasaba, sus miedos se enredaban en la expectativa, creando un torbellino que la mantenía alerta. Había comprometido su propuesta de alguna manera que pudiera llegar a costarle no solo el apoyo que tanto quería, sino también un paso hacia la autorrealización que empezaba a abrazar. Finalmente, el sonido del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Al descolgar, una voz grave y desconocida la saludó. «Hola María, soy Fernando, el asesor del empresario con quien te reuniste. Necesitamos discutir un par de detalles importantes sobre tu proyecto». A medida que la conversación avanzaba, María descubrió que había habido una revisión exhaustiva de su propuesta. Fernando mencionó comentarios sobre la claridad de su visión, pero lo que más la impactó fue cuando se develó que su historia había resonado tanto que el empresario estaba interesado en llevarla a un formato más grande, no solo en términos de financiamiento, sino explorando una verdadera representación de su idea. Sus palabras iniciales habían dejado una impresión profunda. Sin embargo, Fernando no se detuvo ahí. «Hemos encontrado ciertos elementos de tu propuesta que requieren tu atención inmediata. Hay preocupaciones sobre la ejecución y cómo se interrelacionan con las expectativas del inversor. Es vital que sepas que el interés es genuino, pero todo depende de cómo lo presentes ahora», afirmó con firmeza. Esa última frase cuajó en ella como un yunque. Las primeras jitters de ansiedad regresaron, pero ahora las podía reconocer. Estaba realmente lista para dar ese salto. El fuego que había sentido antes en su presentación empezaba a decaer en la incertidumbre. La mente de María se movía a una velocidad increíble, mientras comenzaba a contemplar modificaciones para su visión. No solo quería vender un producto, quería entrelazar su experiencia de madre con cada aspecto del proyecto y seguir siendo auténtica. Sintió como una idea emergía con claridad. Podía incluir historias de otras madres, hacer del proyecto un pilar de comunidad, pero desde su perspectiva, sin perder la esencia de su voz. La ambición que había cobrado fuerza en ella durante la presentación ahora se veía como un nuevo reto que deseaba afrontar. Sin embargo, su temor al rechazo seguía asomándose. Mientras colgaba, una chispa en su interior se encendía, aunque las dudas no desaparecían. Tenía que escarbar profundamente para rescatar la confianza que había encontrado en su vulnerabilidad. Se sentó a escribir, con cada palabra surgiendo como un trocito de su alma, representando no solo su historia, sino también las voces de tantas mujeres que habían callado en el camino. Sin embargo, cada vez que tocaba un nuevo aspecto del proyecto, un eco persistente le susurraba que debía ser cuidadosa. Cuando echó un vistazo a su hija, jugando inocentemente en la sala, la connotación del mensaje anterior se transformó. ¿Cómo podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar la objeción que su nueva visión traería, que más tarde era alguien que ella misma tenía que apreciar? Mientras retomaba las ideas, sintió una mezcla de satisfacción y desasosiego. Su viaje consistía en un bacheo emocional que sería inevitable. ¿Era esto lo que realmente quería? Podía arriesgarse a fallar. María cerró los ojos por un momento, profundizando en su respuesta. Esperaba que su autenticidad fuera el puente que la llevara a seguir adelante y demostrar que su visión podría transformar no solo su vida, sino la de muchas otras. Sin embargo, la creciente incertidumbre le daba un lastre que la empujaba hacia abajo. ¿Sería capaz de conectar los puntos y trascender su miedo? Ahora, la decisión de modificar su propuesta se perfilaba como un acto de valentía por sí misma. El día estaba llegando a su fin, pero una confrontación interna había germinado en su mente. Se encontró en la arista de ser la mujer que había sido y la que aspiraba a ser. Cuando finalmente se sentó a descifrar la estructura de su propuesta, entendió que el verdadero reto no residía en los detalles técnicos, sino en la temida pero necesaria aceptación de sí misma. En ese momento de reflexión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. «Hemos tomado un camino diferente sobre tus ideas. Te sugiero que te prepares para lo inesperado. Esto puede cambiar todo». La tensión y la anticipación la envolvieron, dejando a María con una mezcla de miedo y emoción palpable. Su camino,
ahora más incierto que nunca, la desafiaba a confrontar lo desconocido. ¿Podría realmente adaptarse a los cambios que vinieran? La madrugada llegó con un aire fresco que llenaba la habitación de María con un sutil murmullo. A pesar de la oscuridad, su mente continuaba trabajando intensamente. Cada giro de pensamientos la llevaba de vuelta a la propuesta que había escrito, ahora marcada por matices de incertidumbre y determinación. Esa clara vibración de desafío que había sentido al colgar, como una energía que la invadía, se convertía en un eco persistente que no la dejaba descansar. A medida que la luz del día se filtraba a través de la ventana, María decidió que el tiempo de la duda había terminado. Con una taza de café en mano, se sentó frente al ordenador, decidida a reformular su enfoque. La clave no era solo conectar su historia personal, era contarlo de un modo que resonara en el corazón de quienes la escucharan. Comenzó a escribir sin mirar atrás, con cada palabra impregnando la página con su esencia. Sin embargo, las primeras líneas tenían un sabor a insatisfacción. Las inseguridades, como sombras inquebrantables, rodeaban su mente. Recordó las palabras de Fernando sobre la importancia de la presentación. Si no es clara, no resonará, reflexionó. Se dirigió a su cuaderno de notas, repleto de ideas y borradores, buscando aquellas anécdotas que pudieran dar vida a su visión. Pero esta vez eran las emociones las que debían dominar su narrativa. De repente, un pasaje se delineó en su mente. Imaginó cómo una madre, una empresaria como ella, podría enfrentarse a las anhelaciones y frustraciones que venían con el deseo de hacer un cambio. La historia se transformó en un hilo conductor que seguiría un viaje de lucha, resiliencia y, finalmente, conexión. Pero había algo más. Se dio cuenta de que necesitaba involucrar a su propia historia, no solo como un marco, sino como un discurso de poder que impulsara a las demás a hablar. Cada palabra que escribía parecía liberarla de un peso invisible. Comenzó a sentir un regreso de esa chispa que había experimentado en la reunión inicial. Era un viaje personal, sí, pero también colectivo, aunque en forma interna. La visión se estaba transformando en un puente que podía conectar experiencias diversas, dándole voz a quienes sentían que no podían ser escuchadas. Al profundizar en esa idea, surgió una revelación. Su propuesta no debía ser solo un proyecto en busca de financiación, debía convertirse en un refugio para la historia de cada madre, un espacio donde cada experiencia contara. María tomó un respiro profundo y con determinación empezó a estructurar la presentación nuevamente. Había tomado la difícil decisión de arriesgarse a mostrarse vulnerable. Esa vulnerabilidad que había temido antes, irónicamente, se convertía en su mayor fortaleza. Sin embargo, el sentimiento de ser observada y evaluada por aquellos que se sentaban al otro lado, a punto de invertir en su concepto, la llenaba de un pálpito de miedo. Su mente se había convertido en un campo de batalla. Por un lado, la necesidad de conectar y arriesgar más. Por otro, ese deseo de permanecer en la comodidad de lo conocido. La pregunta que reinaba era, ¿podía el verdadero cambio surgir de la apertura y el compartir sus inseguridades? María sabía que si quería que su proyecto tuviera un impacto real, tendría que estar dispuesta a arriesgar su propio corazón en el proceso. Mientras la tarde se convertía en noche y las luces exteriores empezaban a parpadear como estrellas, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Se han presentado nuevas oportunidades que requieren tu atención inmediata. No subestimes el poder de lo que estás construyendo. Debes estar lista para actuar. ¿Estaba realmente preparada para los nuevos desafíos que se aproximaban? La determinación se encontró en un enfrentamiento directo con la realidad. Tenía que reunir el coraje para afrontar la incertidumbre que se cernía sobre su futuro profesional. Al cerrar el ordenador, una mezcla de emociones se agolpaba en su interior, mientras se preguntaba si sería capaz de dar el siguiente paso hacia lo que realmente deseaba. La noche había caído, pero cada estrella parecía preguntarle lo mismo. ¿Estás dispuesta a descubrir lo que realmente eres capaz de hacer? La respuesta se volvía cada vez más clara en su mente. La travesía apenas comenzaba, y el eco de las historias por contar resonaba en su pecho. Podría finalmente despojarse del miedo y manifestar su verdad al mundo. María se sentó en la cama, con la presentación pulsando en su mente como un tambor constante.
Esa presión creciente no solo era una urgencia profesional, se había vuelto un grito emocional. Las historias que había empezado a articular la habían llevado a confrontar sus propias verdades internas, pero ahora sabía que debía apoderarse de esas narrativas y llevarlas a un nivel más profundo. Mientras revisaba sus notas, recordaba con claridad las palabras que habían marcado su camino. Cuanto más auténtica seas, más auténtico será tu impacto. Y así, decidió que cada historia que eligiera contar llevaría su sello. No podía darse el lujo de caer en clichés. Cada relato debía ser honesto, crudo y poderoso, mostrando a cada madre no solo como víctima de las circunstancias, sino como protagonista de su propia vida. En las siguientes horas, dedicó tiempo a conectar con su propia vulnerabilidad, esa voz interna que tantas veces la había renado, que le decía que sus emociones no eran lo suficientemente válidas. Pero en ese momento se dio cuenta de que su historia era la puerta a la de otras. Así, sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de un edificio emocional, donde cada madre podría hallar refugio. Se cerró en su habitación, dejando que la luz tenue de una lámpara iluminara las páginas manuscritas. Observó su reflejo en la ventana, y se vio como una madre poderosa, una emprendedora decidida a cambiar vidas. Pero a medida que el tiempo pasaba, la inquietud seguía acechando. La ansiedad por lo que estaba por venir se multiplicaba, sabiendo que no solo estaba a punto de presentar un proyecto, estaba a punto de abrir una conversación sobre los miedos y anhelos que las unían. Al día siguiente, con su presentación lista, se arregló con esmero. Cada prenda que elegía la hacía sentir más fuerte, un acto pequeño, pero poderoso. Aún así, en el camino al encuentro, sus pensamientos se tornaron hacia emociones contradictorias. ¿Estaría haciendo lo correcto al abrir la puerta de su intimidad? ¿Sería suficiente su esfuerzo para resonar en los corazones de los inversores y, más importante aún, de las mujeres que esperaba alcanzar? Al llegar, el ambiente rebosaba una mezcla de nervios y anticipación. La sala estaba llena de rostros desconocidos, pero ella respiró hondo, sintiendo una chispa de energía que la instaba a avanzar. Sin embargo, en el instante en que escuchó su nombre presentado, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que había trabajado, cada duda que había enfrentado, se condensó en esa fracción de segundo. Mientras se colocaba frente a la audiencia, sintió una energía colectiva que era palpable. Miradas curiosas se posaron en ella, y por un momento, su mente divagó a lo profundo de su historia. Se preguntó si era el momento de compartir no solo sus logros, sino también las cicatrices, los momentos de desesperación y los triunfos silenciosos que la habían formado. Esa introspección encendió una llama interior. María sabía que había llegado el momento de liberar su verdad. Cuando comenzó a hablar, la primera palabra salió revestida de una mezcla de vulnerabilidad y poder. Poco a poco, las historias fluyeron, llenándose de emoción genuina, mientras hilaba su vida personal con el propósito que la guiaba. En cada anécdota se iba despojando de capas de miedo. Se sentía más libre y más fuerte. Pero cuando se detuvo, el silencio en la sala era ensordecedor. ¿Había logrado conectar? ¿Qué impresión dejaría? La incertidumbre la envolvía nuevamente, sumiéndola en la misma batalla interna que había enfrentado hasta esa noche de reflexión. Justo cuando estaba a punto de desestabilizarse, un hombre en la esquina levantó la mano, y sus labios parecieron formar la pregunta clave. ¿Qué sería lo siguiente? Esa plumífera preocupación que la había mantenido despierta volvió a apoderarse de ella. ¿Realmente estaba lista para lo que significaba ese próximo paso? La presión de la incertidumbre se posaba de nuevo sobre sus hombros, mientras se preparaba para responder. Al final, su lucha interna había comenzado a desdibujarse. Lo que se viene es esencial, pensó. Pero justo cuando empezó a formular su respuesta, un estruendo inesperado irrumpió en la sala, y María se encontró ante un dilema que pondría a prueba todo lo que había construido. El eco del estruendo resonó en la sala como un golpe de realidad que sacudía el aire tenso. María, paralizada por un instante, sintió cómo la ansiedad que había logrado controlar comenzaba a regresar. El momento de su presentación, que había imaginado como el clímax de su transformación, estaba siendo interrumpido.
Sin embargo, en lugar de permitir que el pánico la dominara, una chispa de determinación surgió en su interior. Lo que se viene es esencial, se repitió a sí misma, mientras sus ojos escaneaban a la audiencia, buscando conexión y validación. La sala, que apenas minutos antes había estado absorbiendo su historia, ahora parecía aguardar con inquietud, como si mismo el aire se contuviera, anticipando su reacción. Mientras el murmullo se apaciguaba, sintió que la vulnerabilidad y el coraje se entrelazaban dentro de ella, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Todo cambio implica una sacudida, pensó, y con esa reflexión, las palabras fluyeron a través de ella, como un río que había estado represado demasiado tiempo. El verdadero valor de esta propuesta radica en ser un puente entre nuestras experiencias como madres, como mujeres, y el mundo que nos rodea. Esto no es solo un recurso, es una necesidad, explicó mientras su voz resonaba con claridad. La sala quedó en un silencio expectante, y en ese momento, María comprendió que su auténtica historia, en toda su complejidad y matices, era lo que realmente les había servido. No solo era común entre ellas, sino que ahora había encontrado la voz necesaria para unir esas experiencias en un objetivo claro y poderoso. Se sintió liberada, como si los obstáculos internos comenzaran a desvanecerse. Al mirar a la audiencia nuevamente, notó expresiones de empatía, comprensión y, sobre todo, interés genuino. Aquellas mujeres, y algunos hombres, la miraban no solo como una madre en apuros, sino como una fuerza de la naturaleza en busca de cambiar el rumbo de su vida. Se dio cuenta de que su historia resonaba en cada rincón de la sala. Cada rostro frente a ella reflejaba una lucha propia, un anhelo compartido. Lo que buscamos no es solo financiamiento, sino un espacio donde nuestras voces puedan ser escuchadas y valoradas, continuó, con una visión renovada de su propuesta en mente. Empezó a ilustrar su intención de crear una plataforma que no solo brindara oportunidades, sino que también cultivara un sentido de comunidad y pertenencia. A medida que hablaba, una revelación poderosa emergió en su diálogo. El éxito no está en lo que ganamos, sino en lo que compartimos, dijo con fervor. Cada palabra era como un ladrillo que construía no solo su visión, sino también la confianza en sí misma que había estado gestando desde aquel encuentro fortuito con el empresario. El sonido de su propia voz resonaba con auténtica fuerza, emancipando los miedos que antes la habían perseguido. María, en esa transformación, había dejado de ser una mujer atrapada en su historia para convertirse en la autora de su propio destino. El fervor de su discurso no solo tocó a la audiencia, también creó una atmósfera de conexión y proactividad. Las miradas interesadas comenzaron a inclinarse hacia adelante, los murmullos de aprobación vibrando en la sala. Era un momento donde la vulnerabilidad se convertía en un emblema de fuerza. Cuando concluyó su presentación, el silencio fue reemplazado por un estallido de aplausos. Una ola de energía recorrió la sala, y en ese instante, María sintió una avalancha de validación impregnar su ser. Había conquistado sus miedos, había compartido su alma, y sobre todo, se había permitido ser vista. El peso que había sentido antes se esfumó, dejando espacio a la satisfacción profunda y un sentido de logro que nunca había experimentado. Poco después, el empresario se levantó, sus ojos brillantes de admiración. María, lo que has expuesto va más allá de cualquier propuesta. Has creado un llamado poderoso a la acción, declaró. Ese reconocimiento resonó como un eco en su interior. No solo estaba construyendo puentes con su historia, sino que su voz estaba dispuesta a inspirar a otros a hacer lo mismo. El futuro ya no parecía una incertidumbre aterradora, sino un lienzo en blanco listo para ser pintado con las historias de varias mujeres dispuestas a despojarse de sus máscaras. Las palabras de María se transformaron en la fuente de empoderamiento que necesitaba no solo ella, sino muchas otras. Con un nuevo amanecer en su corazón, sabía que se trataba de un viaje colectivo, donde cada historia individual formaba parte de un gran relato, tejida con hilos de valentía, amor y superación. A medida que abandonaba la sala, una sensación de confianza sólida la envolvía. Se sentía capaz, no solo de enfrentar lo desconocido, sino de convertirse en una arquitecta de su propia vida, con todas las herramientas necesarias para transformar su sueño en una realidad palpable. María había conquistado su mayor batalla, demostrando que la verdadera riqueza reside en el valor de las conexiones humanas y la autenticidad de cada historia compartida. Este capítulo de superación personal no solo marcaba el fin de un camino lleno de incertidumbre, sino el inicio de un viaje hacia la autoaceptación y la búsqueda de un propósito más elevado. Su compromiso con su visión ahora latía en su pecho, propulsándola hacia adelante,
lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y así, María supo que cada paso dado en este viaje valía la pena, porque al final se había encontrado a sí misma. Ahora, más que nunca, estaba lista para lograr más que sus sueños individuales. Estaba destinada a inspirar a muchas más mujeres a escribir sus propias historias de empoderamiento y transformación. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso en tu historia y a descubrir todo lo que puedes lograr? No lo dudes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar. ¡Adelante!